¿Qué es una ciudad? ¿Un agrupamiento de viviendas? ¿Un recinto amurallado? ¿Un sistema de estructuras y servicios públicos? Una ciudad está construida de ladrillos o de piedra, pero también por la voluntad de vivir juntos y participar de las mismas creencias. Esta decisión se actualiza periódicamente en las fechas en las que la ciudad celebra sus fiestas. Algunas fiestas son, sin embargo, más expresivas que otras del carácter comunitario, de la decisión voluntariamente asumida de poner casa juntos, de ser una sociedad y formar una ciudad. Así sucede con la festividad que por San Pedro, en la villa del Puig de Santa María, reúne cada mes de enero no solo a la totalidad de sus ciudadanos, sino también a numerosos visitantes. La comida es uno de los símbolos de unidad social. La comida en común une a los hombres a través de manifestaciones como los banquetes fúnebres o el rito de algunas religiones, incluida la católica. Y esto es lo que hacen los conciudadanos ese día, compartir una comida. Y así, la gente convive, come junta del mismo plato, del mismo caldero, y reafirma su identidad colectiva. La ciudad primitiva estaba dotada de fuertes elementos espirituales. Con la Edad Media, la ciudad se convirtió en símbolo de libertad y anonimato, porque a ella podían escapar los siervos sujetos a la tierra. La ciudad fue foco de libertad de pensamiento. En ella nacieron los oficios. Y hasta ahora sigue manteniendo la ciudad esa misma bandera, la de la individualidad y la libertad. En cambio, la identidad colectiva tiende a diluirse en la ciudad. Ya no somos pobres. Los arquitectos no tienen limitación alguna para desarrollar su propio estilo en total libertad creativa. Libertad para elegir los materiales: piedra, ladrillo, cristal, PVC. Libertad para determinar el aspecto exterior de las fachadas. Libertad para elegir el diseño de los edificios. El resultado de toda esa libertad es una belleza individual que puede conducir a una disarmonía colectiva. Disarmonía que no significa otra cosa que fealdad. En el mundo de nuestros antepasados, y también en el mundo rural tradicional, tanto la ciudad como la casa están dotados de un fuerte simbolismo. Estamos en la Huerta de Valencia. Esta vivienda es muy conocida de todos los valencianos. Se trata de una barraca. La barraca ha sido durante cientos de años la vivienda tradicional de la Huerta de Valencia. Estaba fabricada con los materiales que se podían encontrar en la huerta: barro y cañas. Y estaba diseñada para servir a las necesidades de los huertanos. Quedan pocas barracas en la huerta. Las antiguas viviendas tradicionales han sido sustituidas en todas partes por edificios impersonales.
Las típicas viviendas planas del norte de África y de Almería tienen que ver con la escasez de lluvias. Muchas de esas casas están dotadas de un sistema de captación de las aguas pluviales caídas en la terraza, que son canalizadas hasta un aljibe situado bajo el patio. Curiosamente, esta casa está situada al pie del yacimiento de Fuente Álamo, en Almería, uno de los más importantes de la Edad del Bronce. Y en el poblado encontramos también un aljibe, lo que sugiere que la respuesta cultural a las condiciones ambientales apenas ha cambiado. En el mundo rural, como sucedió en el mundo prehistórico, debe el hombre acomodarse y acomodar su vivienda a las condiciones naturales. Y así, la vivienda de techo plano de Almería es una respuesta al clima seco, lo mismo que el tejado a dos aguas de la barraca obedece a la necesidad de deshacerse del agua en un clima lluvioso. Todo esto tenía que ver con una humildad y pobreza de medios que obligaba a nuestros antepasados a utilizar como materiales de construcción los que se podían encontrar en la propia comarca. La vivienda era entonces una respuesta necesaria a las condiciones físicas del terreno. El hombre comenzó a refugiarse en cuevas desde el Paleolítico y siguió aferrado a ellas durante mucho tiempo. Se trataba de cuevas naturales, aunque con el tiempo, en un momento indefinido del pasado, los hombres acometieron la tarea de trabajar las laderas de arenisca blanda para excavar en su interior viviendas dotadas de toda la racionalidad de nuestras casas modernas. Estas viviendas, hechas según la tradición por hombres armados con un simple cuchillo y hoy abandonadas, parecen restos de un pasado remoto. Y sin embargo, las viviendas trogloditas no solo se siguen utilizando, sino que prosperan en la forma de extraordinarios poblados de cuevas transformadas en viviendas con todas las comodidades. Nos encontramos en Bocairent. En esta pared, justo a las afueras del pueblo, se alzan las llamadas cobetes dels moros. Unas sorprendentes oquedades en la roca que forman una extensa red de habitáculos comunicados y que el pueblo, como suele ser común, ha atribuido a los árabes. El lugar debió ser restringido y probablemente no podía accederse a él sin escaleras de madera o algún ingenio semejante, como lo demuestra la escalera que ha sido instalada modernamente para hacer posible el acceso. El origen y uso debe ser muy anterior a la época árabe. En todo caso, no hay huellas. ¿Quién pudo vivir aquí, encaramado a este roquedal donde es imposible mantenerse erguido y donde todo movimiento es penoso? Se ha dicho que estas cuevas fueron en realidad eremitorios, es decir, reductos donde frailes, místicos o eremitas vivían apartados del mundo a la manera de los monjes del desierto de Judea. Sea como fuere, las cobetes dels moros forman una red de galerías completamente desnudas en las que resulta imposible moverse sin trepar o dejarse caer por estrechos boquetes.
Todo esto son reliquias de un pasado imposible de datar con precisión. Pero es curioso comprobar que las viviendas cueva han permanecido y permanecen en ciertos lugares como habitáculos ideales y como soluciones urbanísticas preferidas a las de la construcción de viviendas. En el curso alto del río Júcar encontramos Alcalá de Júcar. Se trata de una población encaramada en un saliente de arenisca que fuerza el río a girar 180 grados, formando una hoz. Si nos fijamos, las viviendas tienen muy poco fondo, apenas unos metros. Y así se agrupan una tras otra en forma de terrazas. Las viviendas integradas en estas terrazas normalmente serían demasiado estrechas para habitar, de no ser porque, tras esos 3 o 4 metros visibles, todas las casas se prolongan en forma de cueva. Y las cuevas van extendiéndose profundamente al interior del promontorio de arenisca, justamente debajo de las viviendas del nivel superior y, por supuesto, de las calles. Algunos túneles atraviesan el montículo de parte a parte. En su seno no dejan de abrirse al calor del turismo dependencias nuevas destinadas al esparcimiento. Todas las casas del pueblo tienen entonces una parte trasera formada por una cueva. Se trata de un auténtico hábitat prehistórico en pleno siglo XXI. Viviendas que, sin embargo, solo recuerdan épocas pasadas por su textura, porque cuentan con todas las comodidades, excepto la luz del sol. La gente vive entonces en estas cuevas de forma muy parecida a como debieron vivir sus antepasados. Las viviendas cueva resultan así un sorprendente ejemplo de construcción integrada en el entorno, o que más bien forma parte de él, y dictada por la composición del terreno. El hombre prehistórico construyó sus viviendas y ciudades siguiendo dos criterios: el aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno, como en Alcalá del Júcar o Bocairent, y el simbolismo. En la Comunidad Valenciana, desde el Neolítico y sobre todo desde la primera edad del Bronce o Eneolítico, hace unos 4000 años, los primeros pobladores comenzaron a abandonar las cuevas como lugares de habitación y a construir aldeas. No había uniformidad en estas aldeas. Pero las chozas del periodo eneolítico suelen tener planta circular u ovalada, y su techumbre suele estar soportada por un poste central. Esta estructura ha quedado acreditada en poblados como El Puntal, sobre la Rambla Castellarda, donde las viviendas tenían planta circular y estaban formadas por zócalos de piedra sobre los que se alzaban los muros de barro. La etnología comparada nos confirma que la vivienda o choza de planta circular no es más que un intento de imitar el universo, haciendo de la vivienda un microcosmos, una imagen a escala del cielo y de la tierra. Las paredes ovaladas de la choza, que convergen en el centro, representan la cúpula del cielo. El poste que soporta la techumbre y se hunde en el suelo de la vivienda por el centro, representa el eje del mundo, que simbólicamente une los tres espacios: el celeste, el terrenal y el infernal. El hogar de la vivienda, situado habitualmente también en el centro, representa la comunicación con el mundo profundo del más allá subterráneo, donde viven los antepasados.
En la Edad del Hierro, dentro del primer milenio antes de nuestra era, la ciudad se transforma en un centro de poder. Estas ciudades controlan política y militarmente un territorio donde a su vez se localizan núcleos de población menores. Uno de los poblados ibéricos mejor conocidos se encuentra aquí, en la Bastida de les Alcuses, en Moixent. Esta ciudad, ubicada en lo que los antiguos llamaron la Contestania, tuvo una vida efímera, de apenas 100 años. Los arqueólogos han detectado un fin violento en el siglo IV antes de nuestra era. Su situación es estratégica, entre la vía natural que comunica la costa con la meseta y el cauce del río Vinalopó que conduce a las tierras alicantinas. Aquí, en el Pla de Moixent, no parece que las condiciones paisajísticas hayan cambiado mucho desde la época ibérica. Trigo, cebada y mijo eran los cultivos preponderantes en aquel momento. Los arqueólogos han podido averiguar mucho del urbanismo de aquella época. Las casas estaban dotadas de zócalos de piedra de medio metro a 1 metro de altura. Sobre ellos se alzaban paredes de barro a base de ladrillos de adobe secados al sol. Los suelos eran de simple tierra apisonada. En algunos casos estaban cubiertos de un pavimento rudimentario a base de lajas de pizarra o piedras. Los techos estaban muy lejos de las tradicionales barracas de la huerta con sus tejados a 2 aguas. Eran planos y estaban formados por vigas de madera sobre las que se hacía descansar un entramado de ramas compactado con barro. Las casas eran de una sola planta y sus superficies no eran muy distintas de las viviendas actuales. Oscilaban entre los 80 y los 120 metros cuadrados. Esta réplica de una vivienda se ha realizado con los mismos materiales de la zona. En su interior podemos revivir el ambiente familiar de los primitivos íberos y comprobar que incluso aquellos lejanos antepasados nuestros ya usaban llaves para cerrar y abrir sus casas. En esta reconstrucción en metacrilato podemos comprobar el mecanismo interno del cerrojo. Eso sería cerrado. La casa primitiva es, en cierto sentido, un recinto sagrado. Así lo demuestran los llamados sacrificios de fundación, hallados en los cimientos de viviendas ibero-romanas. Pequeñas vasijas conteniendo ofrendas vegetales, pájaros cuyos huesos se han conservado perfectamente, y peces de los que nos han quedado solo las escamas. A veces incluso el terrible rostro de una gorgona. Como sucede a la vivienda, la ciudad está dotada de un simbolismo propio y constituye un símbolo de extensión universal. En muchas culturas, la ciudad terrenal tiene una réplica celeste, una especie de doble o modelo divino.
En Mesopotamia, cada ciudad tenía correspondencia con una constelación. Y todo palacio, todo templo, todo edificio sagrado, por extensión toda ciudad, se encuentra simbólicamente en el centro del mundo y por tanto en el centro de comunicación entre los tres espacios, infierno, tierra y cielo. No era otra la función del zigurat mesopotámico, una construcción que quería imitar la montaña del mundo. Este simbolismo, recogido por todo el orbe, y no solo en el Mediterráneo, pudo estar presente también en las ciudades prehistóricas de la Comunidad Valenciana. Desde los humildes poblados eneolíticos hasta las orgullosas ciudades de los íberos. ¿Tendrían estas ciudades una réplica en el cielo? ¿Estarían señaladas en el firmamento por constelaciones y estrellas? Posiblemente aquellas aldeas y ciudades que estaban integradas en el paisaje por motivos arquitectónicos, estaban también fundidas con el universo por motivos simbólicos. Lejos, muy lejos de nuestras actuales ciudades disarmónicas, donde la originalidad que explota en cada rincón no hace más que debilitar la impronta del grupo y de su carácter, disipando la belleza del conjunto. Para el primitivo todo es sagrado, pero para nosotros todo es profano. Nuestras ciudades ya no se deben ni al paisaje, ni al cielo, ni al eje del mundo. Apartadas, anónimas, las ciudades de la prehistoria dibujan, sin embargo, un territorio mítico y marcan, sin que lo sepamos, el mapa de la Tierra Encantada.